Muy buenos días. Que la abundante gracia, paz y bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y con sus familiares. Estoy muy contenta y agradecida con Dios porque hoy estoy aquí solo por su gracia. Asimismo, quiero agradecer a nuestros pastores principales, al pastor Ender Vargas y a la pastora Xiomara de Vargas, por la invitación, la oportunidad y la confianza que me brindan de poder traerles el día de hoy una pequeña reflexión bajo la guía y dirección del Espíritu Santo dentro del marco de la celebración del Día de las Madres, por los que les pido un fuerte y caluroso aplauso a todas las madres en este día tan especial, que no se trata solo de regalos, de detalles, de sorpresas, de desayunos, almuerzos, cenas. No, sino que es un día muy especial, conmovedor e inspirador para poder agradecerles por su gran amor y por su sacrificio al tenernos 9 meses en su vientre. Y no solo eso, sino que dedicar su juventud y su vida para criarnos y para enseñarnos principios y valores morales y espirituales, aún en medio de retos, aún en medio de grandes desafíos, porque son unas mujeres con valor, porque Dios te ama y eres muy amada para el Señor, y tú eres una mujer hermosa, preciosa, una mujer virtuosa, una mujer con poder, una mujer con propósito. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y bueno, les invito para que por favor me acompañen en sus Biblias, porque el fundamento que utilizaremos el día de hoy se encuentra en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, en el libro de Lucas, uno de mis libros favoritos, y nos vamos a ir al capítulo número 4, versículos 25 y 26. Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26. Y yo leeré para ustedes la versión Reina Valera, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la hermosa y preciosa palabra de Dios: y en verdad os digo que muchas viudas, ¿cuántas viudas? Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y escuche bien el versículo 26, ya que dice: pero a ninguna de ellas, de las muchas viudas, fue enviado Elías, sino a una. ¿A cuántas? A una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando el día de hoy a cada corazón y a cada mente. Que seas tú transformando, que seas tú edificando, que seas tú consolando, que seas tú trayendo, mi Señor, libertad en este día. Permite que a través de tu palabra nosotros podamos ser consolados, y sobre todo, Señor, que podamos crecer, madurar, y sobre todo podamos fortalecer nuestra fe. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias y ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento las personas que están levantadas. Gracias. Y he titulado esta pequeña reflexión: una entre muchas. Una entre muchas, pero también aplica para los caballeros. Así que para ustedes se titula uno entre muchos. Por lo tanto, quiero comenzar y voy a iniciar con unas preguntas. Y es: ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es tu mayor problema? ¿Será que tienes problema familiar, económico, financiero, problemas de relaciones, problemas familiares con tu esposo, con tus hijos? ¿O simplemente en este momento estás atravesando problemas emocionales que te perturban, te molestan, te quitan la paz y sobre todo te hacen perder la esperanza?
¿cuál es tu mayor preocupación? Porque el día de hoy vamos a hablar de una historia que es muy conmovedora y muy inspiradora porque está llena de la gracia y del favor de Dios. Está llena de fe y está llena de esperanza porque tiene muchas enseñanzas y principios profundos donde prevalece la obediencia, la confianza en Dios, la hospitalidad, la generosidad y sobre todo el poder transformador de nuestro Dios. Destacando que la Biblia relata la historia de muchas mujeres bíblicas que dejaron huellas, mujeres dignas de admirar, de elogiar por sus cualidades y por sus virtudes, porque ellas fueron mujeres de oración, fueron intercesoras, mujeres obedientes y sobre todo fueron mujeres diligentes, porque Dios las usó para su diseño y para Él poder cumplir su voluntad sobre la tierra. No obstante, podríamos mencionar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, Betsabé, la madre de Salomón, Eunice, la mamá de Timoteo, y Ana, la mamá de Samuel. Todas estas mujeres son dignas de elogiar por todas sus cualidades, ya que ellas se dedicaron a criar a sus hijos por medio de la palabra de Dios. Ellas instruyeron a sus hijos, los guiaron a caminos de rectitud y sobre todo los enseñaron a servir y amar a Dios con pasión y con amor. Y así debemos ser nosotras las madres. Debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, debemos guiarlos a caminos de rectitud, pero sobre todo nosotros debemos imponer las manos sobre nuestros hijos para bendecirles, para consagrarlos, para dedicarlos a Dios y sobre todo para que les recordemos cada día que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de ellos. Vale mencionar que el pasaje que acabamos de leer es el único en el Nuevo Testamento donde Jesús menciona a una mujer del Antiguo Testamento y Dios la utiliza para dejarnos una enseñanza y Jesús utiliza a la viuda de Sarepta. ¿Y por qué Jesús no utilizó, por ejemplo, a Sara y nos dejó una enseñanza que nos dijera: mujeres, sean como Sara, madre de multitudes, tengan muchos muchachos, llénense de muchachos? No, Jesús no nos dejó esa enseñanza en el Nuevo Testamento y tampoco nos dijo: mujeres, sean como Ruth, que fue la única mujer en la Biblia que honró a su suegra. No nos dejó y suegra, las amo. Y yo no sé por qué dicen que las suegras son malas. Hay veces las malas son las nueras y a mí me consta. Pero gracias a Dios porque en esta iglesia tenemos muchos testimonios de suegras y nueras que se aman y sirven juntas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Ahora bien, ¿por qué Dios escogió la historia de esta mujer? Y es la única que encontramos en el Nuevo Testamento y usted lo puede buscar, que Jesús solo menciona a dos mujeres. Una para dejarnos una enseñanza y otra para dejarnos una advertencia. Porque en esta historia hay una enseñanza magistral, hay principios profundos donde a través del Espíritu Santo de Dios quedaron registradas en la palabra de Dios para ti y para mí en este tiempo. Y preste mucha atención. Tome su Biblia digital o física o esté al pendiente de las pantallas, porque tiene que estar muy atento. Porque del mismo modo que Jesús menciona a una mujer en el Antiguo Testamento para enseñarnos y dejarnos un ejemplo, también utiliza a una mujer como antítesis, pero es para dejarnos una advertencia para que no sigamos su ejemplo. Y es el caso de la mujer de Lot, porque esta mujer fue desobediente. Esta mujer puso su mirada en la circunstancia y no solo eso, sino que ella se volteó para mirar su pasado. Y nosotros debemos estar enfocados. Nosotros debemos tener nuestros ojos y nuestras miradas en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Padre. Por lo tanto, esta mujer fue desobediente y estamos hablando de la obediencia de Dios, que es lo que más predomina en esta enseñanza.
En este sentido es muy importante hablar brevemente de lo que es el contexto de esta historia, porque el pueblo de Israel se encontraba en una situación difícil. El pueblo de Israel estaba en crisis, había una hambre terrible a causa del pecado y de la desobediencia, no solo del pueblo de Dios, sino de sus gobernantes, porque el pecado nos separa de Dios. Y ellos se encontraban separados y apartados totalmente de Dios, porque ellos habían derribado todos los altares de adoración a Dios y habían levantado altares de oración a sus nuevos dioses, que era Baal, la diosa Astoret y Moloch. Por lo tanto, el pueblo de Israel estaba en una decadencia moral y espiritual, porque estaban adorando a estos dioses. Y Dios envió juicio a la nación. Por lo tanto, hubo hambre, hubo sequía y hubo escasez. Por lo tanto, los cielos fueron cerrados y se volvieron cielos de bronce a causa del pecado y de la desobediencia. Por ello Dios levantó a un hombre, al profeta Elías, y esto lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 17. Abra su Biblia desde el versículo número 1. Porque Dios levanta a este hombre y le dice que se presentara delante del rey Acab y le anunciara que no caería lluvia y que no caería rocío a causa de su palabra. Y es interesante ver que el pueblo de Dios, Israel, experimentó 3 años y medio de sequía, de hambre y de escasez. Había una pobreza extrema y total, porque no había agua, no había cosecha, no había granos, no había frutos, no había nada, lo que había era pobreza. Y luego Dios le dice a Elías en el versículo 3, escóndete en el arroyo que está frente al río Jordán y beberás agua de allí, porque Acab va a ir a buscarte para matarte. Y Acab comenzó una persecución con su esposa para buscar a Elías, pero Elías se escondió en esta cueva frente al río Jordán. ¿Y qué vemos aquí, mis amados? Aquí vemos una clave para ver el cumplimiento y las promesas de Dios en nuestras vidas, porque Dios en su soberanía le dio orden a las aves, a algunos cuervos que eran considerados animales inmundos porque no se podían comer, pero Dios en su gran misericordia y de manera milagrosa utilizó a los cuervos para que le llevaran pan y le llevaran carne a Elías por la mañana y por la tarde, porque Elías fue obediente y Elías nunca cuestionó a Dios ni nunca se quejó por comer pan y carne y agua todos los días, y aparte de eso, solo y escondido. ¿Y qué me dice esto? Que Elías era un hombre que caminaba por fe y no por vista. No obstante, el hombre y la mujer de Dios no se pueden mover por emociones. El hombre y la mujer de Dios no se puede mover para donde le conviene, sino para donde Dios lo envíe. Porque si Dios lo está enviando a usted, tenga la certeza y la seguridad que Dios le va a proveer, Dios lo va a sustentar, Dios lo va a proteger y lo va a cuidar. Él lo va a abrazar, Él lo va a tener en sus brazos. Y no solo a ti, sino también a tu familia. ¿Y cuántos me están siguiendo? Van conmigo, ¿verdad? Dios es fiel a sus promesas. Y si lo hizo con Elías, también lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo y lo va a hacer con toda nuestra familia, porque Dios opera y obra de manera sobrenatural, porque Él es todopoderoso. Sin embargo, Dios sustentó a Elías por un tiempo, porque sustentar en el original no significa que Dios te va a dar de comer por un día. No, eso significa que Dios te va a dar de comer y te va a sustentar por un periodo de tiempo, es decir, por una temporada. Y fíjese que en el versículo 7 dice que el arroyo se secó porque no llovía. Es decir, que el periodo y el tiempo de Elías se había terminado en ese lugar. Pero Elías también comenzó a experimentar las consecuencias, porque tú ni yo estamos exentos a pasar aflicción, a pasar quebranto, quizás escasez y en muchas ocasiones hambre. No estamos exentos, porque los justos y los injustos pasamos las mismas cosas, con la diferencia
que nosotros los creyentes, aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque nuestro Dios estará con nosotros y Él nos llevará de la mano. Bendito sea la palabra de nuestro Señor. Y te pregunto, ¿qué haces tú cuando se seca el arroyo? ¿Qué haces tú en medio de la escasez? ¿Qué haces tú en medio de la aflicción y del quebranto? Porque el versículo 8 dice que luego vino a él palabra de Jehová diciendo: Elías, levántate, muévete, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, habita allí. Y Sarepta de Sidón era una comunidad totalmente pagana, idólatra, impura e inmoral. Y todos los que vivían allí eran considerados impuros e inmorales. Y esta ciudad se encontraba ubicada en la antigua Canaán, en el norte, específicamente lo que hoy en día es el Líbano. Y la palabra de Dios continúa diciendo: y he aquí, yo, Jehová, ha dado orden allí. ¿Qué ha dado orden? Dio orden a una viuda que te sustente. Así como Dios le dio la orden a las aves, que eran consideradas inmundas, los cuervos, también le da la orden a esta mujer, que era considerada inmunda, impura. Y de esta mujer solo sabemos que era viuda, porque la Biblia no describe su nombre. Esta mujer estaba totalmente en el anonimato. ¿Cuántos están actualmente en el anonimato? Muchos, ¿verdad? Pero Dios te va a levantar y te va a decir: muévete en cualquier momento, así que prepárate. Iglesia, y en la Biblia ser viuda es sinónimo de pobreza extrema, porque estas mujeres quedaban totalmente desamparadas, quedaban solas, quedaban sin auxilio, quedaban sin ayuda. Muchas veces quedaban con muchos hijos o un hijo, y otras quedaban endeudadas por la mala administración que hicieron sus esposos con las finanzas. Y esto traía consecuencias sobre sus vidas. La mayoría de las viudas quedaban endeudadas y sus hijos quedaban huérfanos. Por consiguiente, no sabemos cómo era la relación de Dios con esta mujer, porque la Biblia no nos dice cómo fue que se le presentó, si fue mediante un sueño, si fue audiblemente. Desconocemos cómo fue que Dios le ordenó a esta mujer, pero lo cierto es que esta mujer estuvo dispuesta a obedecerle con fe y creyó lo que Jehová de Israel había dicho, el Dios de Israel, que no era su Dios. Y aquí encontramos el primer punto, y es que esta mujer era confiable. ¿Pero por qué esta mujer era confiable? Porque era una entre muchas. Esta mujer tenía un corazón puro, tenía un oído atento para escuchar la voz del Dios de Israel. Esta mujer era sencilla, humilde, era amable, y además ella se destacaba por dos cualidades. Número 1, sabía escuchar, y número 2, sabía obedecer. Ya que oír y escuchar parece lo mismo, pero no lo es. Algunos oyen porque perciben un sonido, pero no le prestan atención, no le dan importancia. Pero hay otros que escuchan porque oyen, ponen atención, toda su atención para obedecer. Y Dios nos está haciendo un llamado en esta mañana, porque Dios confía en las personas que saben escuchar. Y esto lo dice la palabra de Dios en Santiago número 1. Porque dice: los hacedores son los que oyen la palabra, pero la ponen en práctica y no se engañan. Pero específicamente, ¿qué le estaba confiando Dios a esta viuda, si era tan confiable? Elías tenía una carta de presentación, porque cada vez que Elías llegaba a un lugar y se presentaba, él pronunciaba una frase, y era: vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías no se presentaba: buenos días, ¿cómo está? Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. No, sus palabras eran: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Y qué significa esto? Que Dios le estaba confiando a la viuda nada más y nada menos que su misma presencia
para que habitara en su casa. Y si tú estás dispuesto a abrir tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, si tú estás dispuesto a abrir las puertas de tu casa, ten la seguridad que Dios te va a visitar. Y no solo te va a visitar, Él va a morar y se va a quedar allí. Él va a habitar y Él te va a sellar con su Espíritu Santo como garantía. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, porque tú tienes que ser una entre muchas. Usted tiene que ser uno entre muchos, varón de Dios. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, porque la puerta de la ciudad era la puerta principal donde estaba el comercio, allí era que se reunían las personas para negociar, para conversar, allí estaban los tribunales, era todo lo que es, como decir aquí, el centro de la ciudad. Y he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Ellas se distinguían porque tenían una vestimenta especial, porque Dios puso en ella ese sentir para que ella saliera y se fuera a encontrar con el profeta. Yo me imagino que esta mujer se levantó temprano, como toda madre trabajadora, como toda madre luchadora, y le dijo a su hijo: mi hijo, espéreme aquí un momentico, que yo voy a ir a la puerta de la ciudad, voy a ir a recoger leña y ya yo regreso. Y esta mujer se fue a recoger ramas secas, quizás de las ramas de lo que estaba tirado por allí. Y Elías vio a esta mujer en una condición muy grave, en una condición deprimente y triste. Y ve a esta mujer recogiendo ramas secas, leña. Y esto, mi amado, simboliza la condición espiritual de esta mujer, porque esta mujer no tenía nada que dar. Esta mujer estaba seca. Esta mujer no conocía al Dios de Israel, no tenía esperanza alguna. Ella simplemente escuchó y obedeció una orden que le dieron. Pero ese día, mis amados, se encontró con la misma presencia de Dios. Y hoy hay gente que se va a conectar con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy hay gente que va a tener un encuentro personal y genuino con nuestro Señor Jesucristo, porque fue Él quien puso el querer como el hacer por su buena voluntad para que tú pudieras venir el día de hoy y pudieras ser edificado. Y algo va a cambiar en tu casa, algo va a cambiar en tu vida en el nombre poderoso de Jesús y en la vida de tu familia. ¿Cuántos lo creen? Y Elías la llamó. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha llamado? Porque Dios en ocasiones nos llama 1, 2, 3 veces. En mi caso, Dios me hizo 3 llamados. Desde muy pequeña yo comencé a tener sueños de la segunda venida del Señor. Yo desconocía, yo estaba muy pequeña, tendría 3, 4 años. Pero yo se lo contaba a mi mamá y a mi papá, que yo soñaba que Jesús venía en las nubes, gente subía y gente se quedaba llorando. Yo veía todo. Estaba muy pequeña y le contaba y mi papá me decía: sí, eso está en la Biblia. El Señor va a venir por segunda vez. Y mi papá en aquel entonces no era creyente, pero sí le gustaba leer la Biblia. Y me contaba y me decía que eso era verdad, que eso pasaba. Tío evangelista, una abuela de esas de rodillas que oró, y hoy soy una respuesta de oración de mi abuela. Y mi tío, que era evangelista, siempre que me veía me decía: hay una palabra contigo, tú vas a predicar, tú vas. Y yo no, yo rechazaba, y yo: uy, no, corre, allá viene el evangélico, no lo quiero ver ni nada, me escondía. Luego se convierte en mi hermana, se convierte en la unge en pastora, un don profético, y comenzó a darme palabras, y yo: corre. Me hizo Dios el segundo llamado, no lo acepté. El tercer llamado fue en tragedia, y así fue que yo conocí al Señor. Así que no esperes que Dios lo llame una segunda vez, una tercera vez. Acate el primer llamado, porque usted no sabe de lo que se está perdiendo ya después que usted conoce al Señor. Oh, mi Señor, aleluya. Eso es lo más grande y hermoso que podemos experimentar, y me arrepiento de no haber buscado del Señor desde que tuve mi primer sueño, porque eso fue reincidente. Y hasta que no me convertí, esos sueños no dejaron desaparecer. Hasta ahí soñé eso. Ahora bien,
Elías le dijo a esta mujer: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Le pidió lo que más escaseaba en la tierra: agua. No había rocío, no había lluvia, no había nada. Dios te llamó, Dios te buscó igual que a esta mujer, porque Dios se le apareció a esta mujer, porque Él escoge lo débil, lo vil y lo menospreciado del mundo para que le demos a Él toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Y esto para mí es un sinónimo del amor y de la misericordia de Dios para el mundo, porque Elías es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos una gran similitud con la viuda de Sarepta, porque nosotros nos encontrábamos apartados, porque el pecado nos separa de Dios y ella estaba separada, no lo conocía. Y lo otro que tenemos similitud con esta mujer es que nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Bendito Dios por su palabra, y cuántos alaban el nombre de Dios por las buenas nuevas de salvación y por la predicación del evangelio. Bendigo a todos los evangelistas, bendigo a todo el hombre y mujer y siervo que predica la palabra de Dios. Tú y yo no somos judíos, tú y yo no somos gentiles. Tú y yo fuimos comprados a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nosotros somos su novia, somos la iglesia, solo por su gracia y solo por el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios para su gloria y para su honra. Y escuche con atención, porque hoy Dios nos está pidiendo que le entreguemos lo que tenemos. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales, no me estoy refiriendo a dinero, no, Dios me guarde. Sino que esto se refiere a que le entreguemos nuestra voluntad, a que le entreguemos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, a que nos entreguemos por completo a Él. Que menguemos nosotros para que Cristo crezca en nosotros y puedan correr de nuestro interior ríos de agua viva, porque Jesús es el pan de vida y en Jesús nos va a dar nueva vida y nueva esperanza. En este sentido, el versículo 11 dice: y yendo a ella para traerle el agua, él la volvió a llamar, le hizo un segundo llamado y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. En mi casa me enseñaron que el agua no se le negaba a nadie, pero ahora Elías le está pidiendo pan y cocido. Y esta mujer dice: pero bueno, si no hay cosecha, no hay grano, no hay nada, este hombre me está pidiendo pan. Y el versículo 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Elías se le presentó. ¿Y cómo se presentaba Elías? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Le dijo: créeme, Elías, yo no tengo pan. Y quizás diría como decíamos nosotros antes, que no conocíamos al Señor: te lo juro por mi madrecita santa que no tengo pan cocido, Elías. Ve, profeta, yo sé que Jehová tu Dios vive. Yo sé que Jehová tu Dios es real y que Él está contigo, porque yo tuve un encuentro personal con Él. Pero lamentablemente, profeta, no sé cómo lo voy a hacer. Realmente no sé cómo yo te voy a sustentar, porque mi provisión es muy escasa. Por supuesto, esta mujer estaba viendo todo de manera natural, porque nuestra mente es finita. Por supuesto, ella creyó la palabra del Señor, porque ella lo recibió, lo hospedó en su casa, le sirvió y lo atendió, así como Dios le había ordenado. Ella fue obediente. Luego ella le advierte: ve, profeta, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora precisamente recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Esta mujer había perdido toda la esperanza. Pero la viuda abre su corazón a Elías, vio un hombre también confiable, y comienza a contarle su situación y su condición, que parece lo mismo, pero tampoco lo es. Porque ella comienza hablando y a decirle de su situación actual. Yo soy viuda, yo quedé desamparada, mi esposo se murió, estoy muy triste,
estoy destrozada, no tengo nadie que me ayude, que me auxilie, y mucho menos alguien que me pueda redimir, porque para aquel entonces las viudas eran redimidas por los hermanos y los esposos de los hermanos que morían. Y en segundo lugar, esta mujer le comienza a hablar de las condiciones que había, porque ellos estaban condicionados que no había absolutamente nada sino un hambre extrema. Por lo tanto, ella le manifiesta su preocupación de que no sabía cómo iba a sustentar a su hijo, ni cómo ella tampoco iba a poder sobrevivir en medio de tanta escasez. Y así muchas veces quizás nosotras llegamos en algún momento de la vida a dejar de comer nosotros para darle de comer a los hijos. ¿A cuántas les ha pasado? Preferimos no comer que el hijo de nosotros coma, así sea una vez al día. Ahora bien, mis amados, esta mujer no tenía esperanza, pero el versículo 13 dice que Elías le dice: no tengas temor, no temas. Iglesia, yo no sé cuál es tu situación, cuál es tu condición, qué es lo que te está condicionando, pero la palabra de Dios para todos nosotros el día de hoy es: no temas, porque Dios es nuestro protector, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Solamente tienes que confiar y tienes que creer en nuestro Señor. Y de hecho en la Biblia se registra 365 veces: no temas, no tengas temor. Y esto es para que usted tenga una palabra para cada día del año. Así que no tiene excusa. Acto seguido, Elías pronuncia: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Oh Señor, esta mujer, Elías ahora no le pide pan, sino que le pide también torta. A Elías le encantaban las tortas, y puede seguir buscando la historia de Elías, se va a dar cuenta que le encantaban las tortas como a mí. Yo me identifico con Elías porque a mí también me encantan las tortas. Pero él le explica cómo lo iba a hacer. Le dice que debajo de la ceniza, que la cocinara, en fin, le da todos los detalles, y esto tiene otro simbolismo, pero no tengo tiempo para poder explicárselo y enseñárselo. Pero el que tenga oídos que oiga, y no me voy a enfocar aquí, pero aquí hay varios principios bíblicos, de ofrenda, de generosidad, de mayordomía, pero sobre todo aquí hay un principio de adoración, porque adorar implica obediencia, rendición, sumisión y entrega, y sobre todo sacrificio. Por lo tanto, el llamado es a poner a Dios en primer lugar y que le traigamos a Él lo mejor y lo primero. Gloria a Dios. Pero esto requiere de dos aspectos, y es que debe tener usted fe y obediencia, porque ellas están entrelazadas. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe sin obra es muerta. Porque cuando tú te encargas de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadiduras, y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a proteger, Dios va a multiplicar, y Dios va a traer expansión para ti y para tu familia. Ahora bien, quiero que piensen esta pregunta: ¿cuándo es que Dios prueba nuestra fe? ¿En medio de la prueba o durante la prueba? Piensen, ¿en medio de la prueba o antes que entremos en la prueba? Porque la fe de esta mujer fue probada antes, precisamente cuando Dios le dijo: he dado orden a una viuda que te sustente. Y ella tuvo disposición, obedeció, creyó, y con fe esta mujer actuó. Jonás no fue probado cuando estaba en el estómago del pez, no. Jonás fue probado cuando Dios le dio la orden que se fuera a Nínive, y él obedeció. La fe de Moisés no fue probada en el desierto, sino cuando él se presentó delante de Faraón.
La fe de Abraham no fue probada cuando iba a sacrificar a su hijo, a su único hijo, cuando iba subiendo. No, la fe de Abraham fue probada cuando Dios le dio la orden. Él escuchó, obedeció y creyó en las promesas de Dios. Por lo tanto, aquí encontramos el segundo punto de esta historia, y es que Dios prueba nuestra fe antes de entrar al proceso. ¿Por qué? Porque la fe es la que te va a sostener en medio de la prueba, para que tú salgas de allí victorioso para la gloria y honra de nuestro Señor. Y recuerda que lo más importante es creer en Dios. Pero cuando estés en el horno de fuego, cuando estés frente a Faraón, cuando estés dentro del pez, le sigas creyendo a Dios. Bendito Dios por su palabra. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina y la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque los cielos estaban cerrados, los cielos se habían vuelto de bronce. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías. Y comió ella, comió él y comió su casa. ¿Cómo así que su casa, si eran nada más 3 personajes, Elías, la viuda y el niño? Y resulta que ahora aquí dice casa, y cuando la Biblia se refiere a casa, se refiere a la familia. Y yo me imagino que cuando esta mujer se ponía a preparar torta, a preparar pan, prendía la leña, comenzaba a salir el humo por la chimenea, todas las demás casas no tenían provisión. Yo me imagino que los familiares verían y dirían: allí hay provisión y allí hay sustento. Y ellos se acercaron a la casa de esta mujer, porque la bendición de Dios te va a alcanzar a tu familia en el nombre de Jesús. Si va a aplaudir la señora, apláudale mucho más fuerte. Porque Elías no llevó pan, Elías no llevó aceite, Elías no llevó harina. Elías llevó una sola cosa para esa casa, y fue nada más y nada menos que la presencia de Dios, para que habitara y morara en la casa de esta mujer. Y comenzaron a ocurrir los milagros, mis amados. Y eso lo encontramos en el versículo 16, porque dice que la harina de la tinaja no escaseará. ¿No qué? No escaseará. No faltó, sino que aumentó, creció. La harina se multiplicaba. Y luego ocurre el segundo milagro, porque dice que el aceite de la vasija no menguó, no bajaba, ni subía, ni escaseaba, no disminuyó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho. Es decir, que esta mujer tomaba su vasija del aceite, preparaba, lo colocaba y estaba igualito. No se movía, ni subía, ni bajaba. Bendito Dios, eso se mantenía, porque Dios está en el trono. Y si Dios está en el trono, tiene el control de todas las cosas en tu vida. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tus manos? Dios te va a dar la provisión y Dios te va a dar el sustento para cada día, mis amados, porque toda persona que camina en obediencia a Dios, tarde o temprano la bendición de Dios te alcanzará a ti y alcanzará a tu familia. Y si tú has sido fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho, y algo grande va a pasar hoy en tu casa, algo grande va a pasar en tu familia, y algo grande va a pasar en tu vida. Y ya estoy finalizando, porque el versículo 17 dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El niño murió. Y escucha el versículo 18, porque ella le hizo a Elías 3 preguntas. Número 1: ¿qué tengo yo contra ti, varón de Dios? Si yo te he servido, yo te he honrado, yo te he dado de todo lo que tengo. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hijo murió? Número 2, le dice: has venido a mí para traer a memoria mis inequidades. ¿Por qué me revuelves todo? ¿Por qué me haces recordar que yo era mala, todas mis maldades, todos mis pecados pasados? ¿Por qué los traes a memoria? Y número 3 le dice: has venido para hacer morir a mi hijo, porque yo era idólatra, era pagana, y esta es la consecuencia, mi hijo se va a morir por ello. Ella se queja con humildad,
pero a su vez lo hace con arrepentimiento, porque en medio de su dolor, de su quebranto, de su aflicción, ella cayó en la mentira más grande que utiliza nuestro adversario, nuestro enemigo, para engañarnos, porque ella se culpa y cree que su hijo murió. La muerte de su hijo fue a causa de todos sus pecados pasados, y de esta manera el enemigo nos engaña a nosotros. Hoy hay personas que están haciendo morir sus sueños. Hay personas que están haciendo morir su matrimonio. Hay personas que están haciendo morir a su familia. Hay personas que están haciendo morir sus dones y sus cualidades, porque traen a memoria todos los pecados del pasado. El enemigo les condena porque ellos se encuentran atados, se encuentran encadenados. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, se rompe cadenas. Hoy se rompe todo lo que estaba atado en el nombre poderoso de Jesús. Y todas personas que tenían venda en sus ojos, por el poder del Espíritu Santo de Dios y por el poder de la palabra, esas vendas van a caer en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo que Él lo diga, porque Dios es un Dios perfecto. Iglesia, lo que hagas o dejes de hacer, nada te va a ser digno delante del Señor, porque esto no se trata de la vasija. Esto no se trata de lo que nosotros somos o fuimos. No, esto se trata de lo que Dios es y de lo que Dios depositó en ti y depositó en mí. Nada más y nada menos que el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El Señor te ha librado de tu pasado. No hay pasado que pueda detener lo que ya Dios tiene escrito para hacerlo contigo y con tu familia. Por lo tanto, levántate, muévete, porque el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta que Jesucristo venga por su iglesia, una iglesia limpia, pura y sin mancha. Jesús en la cruz del Calvario quebrantó y anuló toda acta que nos era contraria. Eso significa, mis amados, que todas nuestras iniquidades, toda nuestra maldad y todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido eternamente perdonados. Gloria a Dios. Luego Elías le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, porque los aposentos eran lugares altos, eran azoteas donde habían habitaciones para hospedar a las personas. Y lo puso sobre su cama y, clamando en voz alta, dijo: Jehová, Dios mío, ¿por qué vas a traer tal desgracia sobre la viuda en cuya casa estoy hospedado? ¿Por qué has afligido su alma, haciéndole morir a su hijo? ¿Me vas a avergonzar tú a mí? Y Elías se volvió y se tendió, se acostó sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, te ruego. No dijo te ordeno, ni dijo decreto. Tengan cuidado con estas cosas. Dijo te ruego. Con temor y reverencia se lo dijo: te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y aquí ocurrió el tercer milagro, porque el alma del niño volvió y revivió. El niño resucitó. Y hoy van a resucitar sueños. Hoy van a resucitar matrimonios. Hoy van a resucitar familias. Hoy hijos le van a pedir perdón a sus padres. Padres le van a pedir perdón a sus hijos. Hoy va a ser un día de restauración en el nombre de Jesús. Y esta es la primera vez, mis amados, que usted va a encontrar registrado en la Biblia la palabra de resurrección, porque esto sirvió para dejarnos a nosotros una esperanza para las futuras generaciones. Amén. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive.
Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta mujer fue testigo de cómo Dios dio provisión, dio multiplicación, pudo ver la manifestación y el poder de Dios sobre este varón de Dios. Pero la aflicción, el dolor y el quebranto la hizo dudar, como a cualquiera de nosotros. Esta mujer dudó. Y se dice que cuando un esposo o una esposa pierde a su pareja, a él se le llama viudo o viuda, ¿cierto? Y si un hijo pierde a un padre, se le llama huérfano. Y la palabra de Dios dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y esta palabra es la que yo predico. Y seguiré predicando porque esta palabra es rema en mi vida. Yo enviudé muy joven. Mi familia fue víctima de extorsión. Nosotros tuvimos que vender absolutamente todo y lo que medio nos quedó lo traspasamos. Confiamos en personas que creíamos que eran confiables. Traspasamos todo y nos fuimos. Y yo regresé vacía, con una maleta, mi hijo y yo viuda, mi hijo huérfano. Y esta palabra es la que yo predico porque Dios nos defendió, Dios nos proveyó, Dios nos sustentó en todo ese tiempo. Y yo no hice absolutamente nada. Yo no peleé, yo simplemente descansé y confié en el Señor, porque en ese tercer llamado de tragedia, aquí fue que yo conocí al Señor. Aquí fue cuando yo tuve el encuentro con Él. Y esta fue la palabra que yo recibí. Y soy testigo de que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y Él me restituyó porque me devolvieron todo, mis amados, todo. No me querían devolver nada. Qué grande y poderoso es nuestro Dios. Y no solo eso, sino también que me redimió porque me concedió la bendición de darme un gran esposo, un hombre de Dios. Nosotros fuimos novios muy jóvenes y por circunstancias del destino nos separamos, pero luego después Dios nos unió. Sí, Señor, Dios me recompensó. Gloria a Dios. Y le pregunto, ¿cómo se le llama a una madre o a un padre cuando pierde a un hijo? ¿Cómo se le llama? Porque yo no lo encontré en la Biblia. Yo no lo encontré en un diccionario, ni mucho menos lo encontré en internet. No hay manera ni forma de describir, mis amados, este dolor tan grande que puede sentir un padre o una madre cuando muere su hijo. Qué tremendo y doloroso debe ser esto, porque esto debe afligir no solo el alma, sino también la carne. Por lo tanto, Dios recompensó y honró la obediencia de esta mujer. Y ella le sirvió a Dios hasta el fin de sus días. Y ella pudo decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La fe de esta mujer fue fortalecida. Y yo digo, igual que esta mujer, le voy a servir a Dios hasta el último suspiro de mi vida. Así como le he dicho en otras oportunidades, en otras predicaciones, yo quiero morir sirviéndole al Señor, como Moisés, que cuando Moisés le quitaron sus vestiduras de servicios, Moisés expiró. Oh Señor, iglesia, ponte de pie, por favor. Porque lo tercero y último que aprendemos de esta historia es que en medio de tu aflicción no dejes de creer en Dios. Nunca, nunca, nunca dudes en la oscuridad lo que ya Dios te dio en la luz. No permitas que los momentos de aflicción te ahoguen y te apaguen. Sé una entre los muchos. Sé uno entre muchos. Porque Dios quiere familias fuertes, Dios quiere familias fortalecidas, Dios quiere familias llenas de fe, familias que aumenten su confianza y sobre todo ejerciten la obediencia. Porque la gente quiere la bendición sin pasar por el proceso, y el proceso es necesario en nuestras vidas, porque el proceso nos limpia, el proceso nos purifica, nos quita las hojas secas, nos poda, y no solo eso, nos capacita, nos equipa y nos prepara para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Te cree esta palabra? Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor, porque si Dios permite las pruebas en nuestras vidas, juntamente nos dará la salida. Y mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en glorias.